porque no queremos una educación controlada por burócratas y políticos profesionales cuya financiación dependa del ciclo económico. No queremos una educación sostenida gracias a la explotación de la clase trabajadora y orientada a la formación de fuerza de trabajo y de ciudadanos dóciles. No queremos una educación en un sistema de clases necesariamente segregadora. Y es que no se trata de justificar lo que la educación pública puede hacer por el alumnado en términos de movilidad social. De lo que se trata es de que la educación sirva para desarrollar capacidades para luchar, para identificar y defendernos de violencias, para comprender quién somos y qué podemos hacer. Si creemos que la educación debe ser necesariamente un proceso colectivo que permita a cada individuo desarrollarse de forma libre y plena, no podemos seguir conformándonos con defender la educación en su forma capitalista. Benvinguts i benvingudes en el tercer programa de Prisma. En aquest programa hem vingut fins a Madrid per parlar amb l'Ani Pérez, militant del moviment socialista a Madrid i també doctora en educació. L'Ani ha estat militant en lluites en educació, en el moviment estudiantil i també de suport a projectes d'educació llibertària. Durant tot aquest procés de militància, l'Ani ha iniciat un procés d'autocrítica que l'ha portat en el marxisme. Aquest procés d'autocrítica també ha donat lloc a la seva tesi doctoral, d'on treu el seu llibre Falses alternatives, pedagogia libertària i nova educació, des d'on presenta el perill que suposa per la classe treballadora les actuals escoles lliures i també la innovació pedagògica que està basada en fundacions i també en empreses. Aquestes poden eixamplar l'escletxa social de classe. La moda de les escoles alternatives i també la no directivitat ha sigut una moda que s'ha imposat bastant en famílies d'esquerres i també en famílies progressistes. Aquestes escoles, lluny de confrontar el mode de producció capitalista, tenen una funció que el reprodueix. La crítica que ha fet l'Ani en aquestes escoles ha portat moltíssima cua, ha portat moltíssima polèmica en el món del lleure, també ha portat molta polèmica en el moviment estudiantil i també en claustres de professors. En aquest programa nosaltres parlarem de la crítica a les escoles lliures, la situació actual de l'educació i també les tendències que han intentat superar i confrontar la problemàtica educativa. També, finalment, obrirem i parlarem sobre les possibilitats polítiques que tenim les comunistes entorn al moment actual. Benvinguda a Prisma, Ani. Gràcies. Tal i com deia, i tu també ho has dit en diverses ocasions, el teu llibre és fruit d'un procés d'autocrítica. Ens podries explicar una miqueta com ha sigut aquest procés? Sí. Bueno, quizá como tendría que remontarme hace más de 10 años, que estaba yo en la universidad, por aquel entonces era madre y estudiaba Magisterio de Educación Infantil, y vino una asignatura una militante anarquista que participaba en un proyecto de educación libre autogestionada y nos estuvo contando un poco su proyecto, ¿no? Y entonces nos habló de antiautoritarismo, de salirse del sistema, de acompañamiento emocional y todo aquello en ese momento que yo estaba como deseosa de conocer cosas distintas, pues me fascinó, ¿no? Además, como que fui a conocer la escuela y me impresionó muchísimo y tenía la sensación de estar como accediendo a una burbuja de libertad, a algo muy distinto a todo lo que yo conocía antes. Y un tiempo después de eso, como que decidí empezar a militar en la universidad y coincidí con un grupo de estudiantes de magisterio. Buena parte de ellos eran anarquistas y estábamos muy interesadas en las pedagogías alternativas, ¿no? Que nos parecía en ese momento la opción más radicalmente revolucionaria. Y desde esa asunción pues nos dedicábamos fundamentalmente a hacer divulgación de la pedagogía anarquista, a apoyar escuelas libertarias y también apoyar la introducción de las pedagogías alternativas en la escuela pública, ¿no? Que nos parecía la postura más de sentido común o la más realista en ese momento. Claro, esto fue previo a todo ese boom que ha habido de la educación alternativa, entonces enseguida empezaron a salir escuelas por todas partes y muchas de ellas eran como muy claramente cuestionables, ¿no? Como que nos parecía que eso no era algo que apoyar. Entonces, como investigadora, mi punto de partida en ese momento fue tratar de diferenciar las malas escuelas alternativas
que eran todas esas que no parecían tener ninguna intención de transformación social y que además tenían cuotas muy altas y estaban como perfectamente cómodas con su elitismo, de esas otras buenas escuelas alternativas, ¿no?, que yo suponía entonces, que eran escuelas integradas por militantes anarquistas, con pues un proyecto de al menos una intención de transformación social y que hacían enormes esfuerzos por la accesibilidad económica, ¿no? Entonces, eso era como nuestro punto de partida y mi punto de partida como investigadora, pero según fueron pasando los años investigando, formándome, y como en este proceso de autocrítica, llegó un momento en que me pareció que esa separación entre esas buenas y malas no tenía sentido, sino que la pedagogía alternativa era al completo una falsa alternativa, que eran pedagogías que no eran emancipadoras, que naturalizaban la sociedad de clases y que además su introducción en la escuela pública, lejos de lo que nosotras pensábamos en ese momento, solo iba a servir para agravar las cosas y, por ejemplo, para aumentar la segregación. Ani, ens ho estaves dient ara i també ho diu el títol del teu llibre. L'educació alternativa és una falsa alternativa. Quin ha sigut el procés que t'ha fet arribar a aquestes conclusions? Quizá para explicarlo lo mejor es empezar por sus presupuestos de partida, ¿no?, de estas pedagogías, y el fundamental, el principal de ellos es que el ser humano tiene una tendencia originaria hacia la bondad, ¿no? Esto lo que implica es entender que nuestra esencia o nuestra naturaleza es previa a las relaciones sociales y que tiende, por ejemplo, de forma innata a la cooperación. ¿Y qué implica esta postura esencialista en lo que tiene que ver con la educación? Pues que la educación ya no es un diálogo, sino que se convierte en un proceso de dejar que las necesidades, los talentos, los intereses que estarían predefinidos de antemano en esa esencia puedan desplegarse, ¿no? Se trata de retirar cualquier forma de influencia para dejar salir lo que ya estaba contenido en potencia. Y claro, estoy hablando de educar, pero en realidad en estas pedagogías se suele hablar mucho más de acompañar, ¿no? Porque es acompañar este despliegue espontáneo. Y claro, el primer problema que habría que señalar es que esto es un engaño, o sea, es imposible no influir. Y pretender que una no está influyendo solo nos lleva a ocultar de qué manera y en qué sentido estamos efectivamente influyendo, ¿no? Esto lleva muy fácilmente a técnicas de camuflaje de la autoridad, a desplazar la autoridad allí donde no podemos ejercer un control racional y colectivo sobre ella, sino allí donde se invisibiliza. Y por lo tanto parece que el poder del profesorado ha desaparecido y lo único que hace es dificultar cualquier forma de resistencia del alumnado ante este poder, ¿no? Aquesta metodologia que expliques que està basada en el desplegament d'una essència bondadosa, podríem dir que és una metodologia que implica ensenyar en els infants a acceptar el món tal i com és? Sí, de hecho hay un ejemplo que utilizo un montón porque es muy claro en este sentido y es un ejemplo de una escuela pública alemana que hubo en los años 20 en el que hubo una reforma por la que se permitía algunos proyectos como hacer experimentos de educación antiautoritaria dentro de la escuela pública. Y claro, desde esta voluntad antiautoritaria, el profesorado decidió que no iban a decidir de antemano ningún tipo de funcionamiento, de norma, sino que todo iba a ser resuelto por la asamblea del alumnado sin participación de ninguna adulta. Claro, entendiendo que retirar esta participación de la adulta ya iba a generar automáticamente decisiones más libres. Y claro, empezó a haber un montón de conflictos en esta escuela. ¿Y qué es lo que decidió la asamblea? Decidió designar un comité, un grupo de alumnos investido con derechos policiales para ejercer la disciplina en la escuela. O sea, insisto, en una escuela antiautoritaria se creó un cuerpo policial. Y claro, ¿qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Pues que básicamente el alumnado estaba reproduciendo de forma crítica el orden social que conocía, ¿no? Y al hacerlo lo estaba legitimando. Y este ejemplo me parece muy bueno para explicar cómo aquello que llamamos a menudo respeto a la espontaneidad es en realidad un abandono de la infancia en manos de de la determinación ejercida objetivamente por el ambiente, ¿no? Es una forma, en realidad, de claudicar ante el autoritarismo y, por lo tanto, es solamente su reverso, ¿no? Y en este sentido se trata de pedagogías que, aunque afirmen transformar el mundo en un sentido revolucionario, lo que hacen en realidad es conservar el estado actual de cosas, ¿no? Em, Dejan que la dominación siga reproduciéndose, pero bajo la ilusión de que seríamos ya todas libres. Y algo importante a tener en cuenta en esto es que, como decía antes, la retirada de los adultos no se convierte automáticamente en que emerjan relaciones más libres y más armoniosas. Y esto, el ejemplo más evidente es los casos de acoso escolar, ¿no? ¿Y por qué presuponen que la retirada de los adultos va a generar estas relaciones más libres?
Pues porque de alguna forma entienden que las principales luchas, o a veces incluso que las únicas luchas que se dan son las luchas entre generaciones, entre adultos y niños, y por lo tanto lo que está ocurriendo es que la lucha de clases no aparece nunca en el análisis. Clar, llavors estem dient que aquesta metodologia que implica aquest desplegament de l'essència bondadors i a la vegada doncs, hi ha aquesta retirada dels adults, en certa mesura l'impacte que té en la situació actual és que s'està naturalitzant la societat de classes. Sí, y esto se ve muy claramente en la postura que tienen sobre los intereses y los talentos innatos. Em, de alguna forma, en lugar de entender que los intereses están socialmente mediados, lo que entienden es que están predefinidos de antemano, ¿no? En esa esencia de la que hablaba antes. Y por lo tanto, presuponen que habría un destino prefijado que habría que seguir, porque la educación se convierte en un intento de descubrir esos talentos y esos intereses. Había un pedagogo que fue militante comunista y superviviente de Auschwitz, que se llamaba Snyders, que decía algo como muy demoledor en este sentido, y decía, em, de un lado de la escala social brotan las vocaciones de ingeniero y de otra las vocaciones de costurera, y no observar este reparto es el mejor medio para hacerlo pasar por algo natural y definitivo. Y claro, es que si entendemos que ese destino es natural, no solo entenderemos que es inmodificable, sino que incluso en estos contextos, que además son profundamente románticos, por ser natural nos parecerá también deseable. Y esto al final lo que hace es camuflar los privilegios y las dificultades que tienen que ver con nuestros medios sociales de procedencia, y decir que lo que son dificultades que lo que son diferencias de clase son en realidad simplemente diferencias puramente individuales que tendrían que ver con esas naturalezas individuales que son al mismo tiempo perfectas, ¿no? Así las clases sociales se convierten en un producto de diferencias naturales. Ara m'agradaria que parléssim una miqueta sobre la reacció que hi ha hagut entorn al teu llibre, perquè aquest ha sigut tant rebutjat com abraçat per diversos sectors. Ens podries explicar una mica les reaccions que hi ha hagut? Sí, pues voy a empezar por las peores. Bé, Quizá a quienes peor les han sentado mis críticas son, por un lado, a propietarios de escuelas alternativas, que era algo evidente y esperable. Por otro lado, a figuras como Eduard Batllori, que fue director de Escola Nova 21, el programa este de la Fundación Bofill, Fundación La Caixa y, bueno, y otras instituciones en colaboración con la Diputación de Barcelona, que de hecho, bueno, estos programas han servido, programas como Escola Nova 21, han servido para la introducción de las pedagogías alternativas en la escuela pública. Y este señor, por ejemplo, cuando salió una de las entrevistas previas a la publicación del libro, lo que dijo es que yo me estaba aliando básicamente con los defensores de la escuela franquista, ¿no? Si criticas las alternativas es que debes de ser como mínimo franquista. Y luego también las críticas sentaron bastante mal a una parte de aquellos que habían hecho de la educación libre o libertaria su ámbito de militancia, ¿no? Que dijeron, por ejemplo, que yo hablaba desde el desconocimiento de esas escuelas, o, por ejemplo, que la crítica a las alternativas así en general nos dejaba sin alternativas, cuando yo lo que estaba diciendo era precisamente que eran falsas alternativas, ¿no? Lo que no quiere decir que no haya que construir una verdadera alternativa. Y, y luego, por otro lado, ha habido reacciones muy buenas por parte, por ejemplo, de trabajadoras de escuelas libres, trabajadoras en condiciones de explotación brutal, que además se veían sometidas a chantajes emocionales frecuentes, por ejemplo, pues que sí, nos gustaría tenerte con contrato y pagarte algo más. Entendemos que esto es miserable, pero es que si no, tendríamos que subir la cuota y esta escuela sería menos accesible y querrás que esta escuela sea accesible, ¿no? O sea, chantajes emocionales de ese tipo. Y también a familias que habían tenido experiencias terribles en este tipo de escuelas y que además se habían sentido profundamente culpabilizadas. Y, y por último, el libro también ha generado una reacción bastante positiva entre parte del profesorado de la educación pública, muy especialmente aquellos que trabajan en escuelas en las que se han puesto en marcha proyectos de innovación implementados por fundaciones privadas, empresas de telecomunicaciones, bancos, etcétera, ¿no? Que han encontrado en el libro algunas críticas a esos males con los que ellas se encuentran en su día a día.
Y señalar estos males es algo fundamental, o sea, es imprescindible señalar los muchísimos problemas que ha generado la conversión de la educación en un negocio, ¿no? Problemas como la segregación escolar, el trasvase de alumnado de la pública a la concertada, el deterioro de la escuela pública, el aumento de la desigualdad. O sea, todo esto hay que señalarlo con firmeza, ¿no? Pero el problema, volviendo a las reacciones al libro, es que algunos de los que han acogido el libro con mucho entusiasmo han sido defensores más bien rancios y socialdemócratas de la educación pública y de la educación tradicional. Y claro, estos intelectuales, por ejemplo, son muy activos en la crítica a la privatización de la escuela pública y esto les ha hecho de alguna forma entender que mi crítica a la educación pública tenía que ser necesariamente afín a la suya y no puede estar esto más lejos de ser cierto, ¿no? Porque no comparto ni su análisis ni mucho menos su propuesta política. Entonces, esto implica que me ha tocado más de una vez tener que decir en público esto de señor, suélteme el brazo, ¿no? A personajes que han tratado de apropiarse de mi trabajo y ponerlo al servicio de sus fines. En cualquier caso, más allá de si sus intenciones en esto son buenas o malas, que en eso no me interesa tanto entrar, creo que como militante sí que tengo que hacer una cierta autocrítica sobre las limitaciones del libro, ¿no? Porque creo que si en el libro hubiera habido una crítica explícita al Estado, que no la hubo, como mínimo habría sido más difícil para estos intelectuales apropiarse de lo que estaba diciendo. Aquests intel·lectuals que estaves parlant ara són intel·lectuals que aprofiten les teves crítiques per posicions socialdemòcrates. Quin tipus de crítiques estan fent aquests intel·lectuals entorn a privatització i per què no estàs d'acord amb elles? Pues diría que estos críticos cometen fundamentalmente tres errores. El primero es que presentan al Estado como un agente neutral, externo al capital, que habría sido después contaminado por las sucias manos de los políticos y los empresarios, o incluso como un agente anticapitalista, ¿no? Que sería enemigo del capital. Su propuesta es, de un modo u otro, tomar el Estado y que éste vuelva a jugar el papel que jugaba antes del desmantelamiento del estado de bienestar. Es decir, lo que pretenden es revertir la privatización fortaleciendo el Estado. El segundo error es que apelan a la nostalgia por un pasado que nunca fue, por una etapa previa en la que había estado de bienestar y donde supuestamente todo funcionaba bien, ¿no? El sector público aparentemente controlaba armoniosamente la educación, la riqueza era distribuida y había igualdad para todos, ¿no? Esto evidentemente nunca fue así. Entonces, consciente o inconscientemente, lo que hacen es, al idealizar una etapa previa del capitalismo, lo único que defienden es que este sea menos salvaje, que vuelva a ser más humano, ¿no? Y esto quiere decir que el problema de la nostalgia no es solo que por mucho que uno desee muy fuerte que vuelva al pasado, esto no va a ser así, ¿no? No tiene ningún sentido, sino que además solo pueden aspirar a un capitalismo más perfeccionado. Y en tercer lugar, el otro error que cometen es que explican la privatización en términos morales. Es decir, reducen su crítica a que las malvadas empresas habrían venido a poner sus garras en la educación y así habrían roto con la armonía y que el Estado colabora en esto simplemente porque está en manos de políticos corruptos, ¿no? Es decir, responsabilizan a una serie de personas, sean los políticos, los empresarios o las élites en general, de haber privatizado la educación casi como si hubiera sido una conspiración, ¿no? Para repartirse el rico pastel de lo público. Y claro, no hay que negar la responsabilidad individual de cada uno con respecto a sus prácticas, pero esta explicación simplifica y caricaturiza procesos sociales que son mucho más complejos, ¿no? Em, Como si la privatización fuera simplemente un resultado de la voluntad de políticos y empresarios. Claro, la otra cara de este simplismo es que bastaría con poner en el poder a los buenos para que todo esto se resolviera. Y por resumir, lo que estos críticos no entienden es que el Estado no es algo externo al capital, sino que es el representante político del capital, que el Estado es el encargado de garantizar la reproducción de las relaciones sociales capitalistas. Y por lo tanto no tiene sentido presentarlo como algo antagónico al capital. El Estado es el Estado capitalista y esto quiere decir que el Estado se encarga de reproducir la relación de clase entre proletarios y capitalistas, es decir, una relación que se basa en la explotación del proletariado y en multitud de otras formas de opresión. Ara ens estaves comentant que l'Estat és el representant polític del capital i que té aquesta funció de garantir la reproducció de les relacions de producció capitalistes. Què implica aquesta perspectiva en l'educació?
Pues implica muchísimas cosas, pero una de ellas fundamental es que aunque podamos observar diferencias fundamentales entre las distintas instituciones estatales, educación y sanidad pública, servicios sociales, prisiones, policía, etcétera, y estas diferencias existen, todas estas instituciones cumplen de una manera u otra la función de reproducir las relaciones sociales capitalistas. Por lo tanto, esto implicaría romper con este mito de que la educación pública sería algo así como no capitalista o incluso anticapitalista, ¿no? La educación pública no es una isla socialista en medio de la barbarie capitalista. Es decir, la organización capitalista de la educación, igual que ocurre con la sanidad, incluye tanto la pública como la privada. Esto, por supuesto, no quiere decir que no haya diferencias fundamentales entre ambas, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la clase social del alumnado que escolarizan o las condiciones laborales del profesorado. Lo que a su vez implica que cualquier proyecto revolucionario que pretenda encontrar en ellas potencialidades tiene que tener en cuenta estas diferencias, por supuesto. Y en segundo lugar, entender que la educación pública es también capitalista implica entender que no solo la privada, sino que también la pública cumple la función de dotar al alumnado de los atributos sociales necesarios para la reproducción de las relaciones sociales capitalistas. Es decir, la escuela pública cumple la función de formar y disciplinar la fuerza de trabajo de acuerdo a las necesidades del ciclo económico, cumple también la función de producir unas determinadas subjetividades y, por último, también transmite ideología burguesa, una ideología que legitima el orden social capitalista y que naturaliza la desposesión del proletariado, eso sí, a cambio de la promesa de un posible ascenso social si uno se esfuerza mucho, ¿no? Y enumero estas funciones de forma separada, igual para que se entienda mejor, pero más bien son tres momentos de una misma función, que es la de la reproducción de las relaciones sociales capitalistas. Y esto no quiere decir en ningún momento que no haya ningún potencial emancipador en la educación pública. O que, por ejemplo, habría que desertar de ella como pretenden hacer los que defienden la educación libre. Porque, de hecho, la educación pública es un espacio de lucha irrenunciable para los comunistas, por ejemplo, porque escolariza a la mayor parte del alumnado de clase trabajadora. Lo que sí quiero decir es que cualquier proyecto que se pretenda revolucionario no puede menospreciar las limitaciones reales de la educación estatal, porque si no comprendemos aquello contra lo que luchamos, no podremos superarlo. Tu creus que normalment es menyspreen aquestes dificultats? Sí, y de hecho es algo muy habitual entre aquellos que se definen como anticapitalistas, pero creen que no hay ninguna contradicción entre eso y defender la educación pública. Luego quizá estaría bien a lo mejor poner algún ejemplo para que se entienda mejor, pero primero habría que explicar en qué consiste su postura, porque claro, si la educación pública es controlada y financiada por el Estado y el Estado es el Estado capitalista, ¿cómo pueden argumentar que la escuela pública no es capitalista, ¿no? Pues lo que hacen es, en lugar de partir del análisis concreto de lo que la educación pública ha sido a lo largo de la historia, de lo que es hoy y de lo que verdaderamente puede ser, convierten la educación pública en un ideal, en un modelo utópico que ni ha sido ni puede ser, pero que supuestamente nos serviría como horizonte, ¿no? Algunos llegándose a creer incluso que este horizonte es posible. Y entonces se dedican, por ejemplo, a imaginar una escuela pública no meritocrática o sin burocracia, como si la relación entre la educación pública y la meritocracia y la burocracia fuera algo casual y no una relación de necesidad. Es decir, la escuela pública, en tanto que escuela del Estado, es necesariamente meritocrática y burocrática, ¿no? Y puede ser bonito este ejercicio de imaginarnos todo eso, ¿no? Porque la burocracia y la meritocracia son una mierda, pero es que no tiene ningún sentido dedicarnos a ejercicios de abstraernos de la realidad e imaginar lo que nos gustaría y pensar que si lo deseamos muy fuerte, eso podría ser real, porque eso implicaría no estar teniendo en cuenta las limitaciones reales de aquello contra lo que luchamos. Podries posar-nos alguns exemples d'aquestes postures que expliques? Sí, pues por ejemplo, imaginemos que el movimiento estudiantil de una universidad pública ocupa o expropia un espacio para desarrollar en él su actividad política. Esto es algo con lo que estarán de acuerdo aquellos que creen que hay que defender la escuela pública, ¿no? ¿Y cómo lo argumentan? O sea, ¿cómo apoyan esto? Pues lo que dicen es que la educación pública sería en el fondo algo muy distinto a lo que es y por lo tanto que la verdadera educación pública, que es algo muy distinto a lo que es hoy, sería una educación en la que los espacios no estuvieran controlados por el Estado. Claro, esto contradice todo lo que sabemos sobre el papel del Estado, ¿no? Otros, entre quienes me incluyo,
entendemos que la lucha contra el control estatal de los espacios es necesariamente una lucha contra la educación pública como educación capitalista. Y esto nos permite comprender esta expropiación como una lucha legítima en el seno de una institución capitalista y, por lo tanto, participar de ella y tratar de orientarla en un sentido socialista. Es decir, la entendemos como una lucha del proletariado por su emancipación, que evidentemente puede tener también lugar en el marco de la universidad o de la educación o de la escuela pública. Y esto quiere decir, además, que hay ciertos ataques a la educación pública que sí debemos confrontar, porque son en realidad un ataque a las posibilidades de asociación revolucionaria y emancipación del proletariado. Estoy hablando, por ejemplo, de confrontar medidas segregadoras, sexistas, clasistas, racistas, de confrontar la injerencia de capitales privados en la escuela pública, como he mencionado antes el caso de la Fundación Bofill, y también de rechazar la introducción de pedagogías que naturalizan la sociedad de clases en la educación pública. Eso sí, esto nunca en el marco de una defensa del Estado y de sus instituciones, sino de la emancipación del proletariado, de la lucha por una sociedad sin clases, con una educación verdaderamente universal, gratuita y que merezca ser llamada educación, algo que una educación financiada y controlada por el Estado nunca podrá ser. Y, por supuesto, esto no es en ningún caso un ataque a las trabajadoras de la educación pública, sean trabajadoras docentes o no docentes, sino un reconocimiento de su explotación y de las limitaciones que el Estado impone a su intervención, limitaciones que cualquiera que haya trabajado en la educación pública, como es mi caso, reconoceremos fácilmente porque las hemos sufrido. Ara m'agradaria que també mencionéssim aquelles posicions polítiques que entenen que l'educació és un camp que pot transformar la societat per si sola, és a dir, entenent com aquesta separació de que un canvi en les idees pot transformar la totalitat de la societat. Sí, esto hay dos concepciones distintas y ambas son erróneas. La primera de ellas es la de aquellos que entienden que la educación es un proceso de toma de conciencia y a su vez entienden que tomar conciencia es algo separado de nuestra práctica, no algo que ocurre solo dentro de nuestra cabeza. Por lo tanto, lo que están diciendo es que es un cambio en las ideas lo que provocaría un cambio social. Es decir, que si no hacemos la revolución es simplemente porque tenemos ideas equivocadas. Hay una forma de corregir esta postura y sería entender que la conciencia no es algo separado de la práctica, sino que es que estamos hablando de la organización consciente de nuestra práctica. Y la segunda concepción es la de aquellos que entienden que son las luchas en educación las que mueven el mundo, ¿no? Como que primero habría que cambiar el sistema educativo y luego ya podríamos cambiar lo demás. Y esto es un error, porque parte de esta concepción de la educación como una esfera separada e independiente del resto del mundo, ¿no? Y criticar esto no quiere decir que tengamos que sentarnos a esperar en los contextos educativos en espera de cambios sociales más amplios, ¿no? Cambios revolucionarios. Lo que quiere decir es que todo cambio educativo está determinado por procesos sociales más amplios y, por lo tanto, que no podemos entender estos sin entender la marcha general de nuestras sociedades, ¿no? Sin entender estos procesos que determinan las transformaciones educativas. Ara ens estàs explicant que l'educació està determinada per processos socials més amplis i en algun moment de l'entrevista també has comentat que aquesta forma la força de treball en funció del moment i de les necessitats de cada cicle econòmic. Com per exemple, ara com veiem aquesta necessitat de mobilitat internacional i veiem com per exemple a la universitat doncs, s'incentiva molt el programa Erasmus. Llavors això ens porta a unes conseqüències a nivell polític, que és que no podem pensar el què fer sense entendre el moment històric que estem vivint. Sí, y de hecho, hoy no podemos pensar las grandes transformaciones educativas sin atender a la crisis capitalista que las determina, ¿no? Transformaciones como la privatización de la escuela pública, la introducción del enfoque por competencias o el énfasis en la educación emocional, por ejemplo, ¿no? Y como he mencionado antes el caso de la privatización, voy a seguir con ese ejemplo que me parece bastante claro para entender esto, ¿no? Em, y voy a remontarme hasta mediados del siglo XX. Por entonces, en los estados occidentales centrales, se vivió lo que se conoce como la edad dorada del capitalismo, ¿no? Una época de crecimiento económico sostenido en el que el Estado podía redirigir parte de la riqueza producida por la clase trabajadora a la financiación de ciertos servicios que además eran necesarios para reproducir las relaciones sociales capitalistas. Uno de ellos, la escuela pública. Y claro, hay que reconocer que si la generalización de la educación pública fue posible,
fue evidentemente gracias a la existencia de un proletariado organizado, ¿no? Pero decir que la educación pública es una conquista de la clase trabajadora, como a menudo se dice, es solo una verdad a medias, ¿no? Es algo unilateral. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que si esto fue posible, fue primero porque se trataba de una etapa de crecimiento económico sostenido, ¿no? Porque al capital le iba bien, y en segundo lugar, porque estos servicios eran necesarios para reproducir las relaciones sociales capitalistas. Es decir, tener una masa de trabajadoras sana y bien formada, por ejemplo, contribuye a al aumento de la productividad. ¿Qué ocurre? Que al capital no le puede ir siempre bien, ¿no? Por sus contradicciones internas, el capital no puede crecer de forma ilimitada y llega un momento en que estalla la crisis. Esto, por ejemplo, es lo que ocurrió en los 70 con la crisis global. Y desde entonces se han dado dos procesos. En primer lugar, que para volver a crecer el capital necesita llevar a cabo una reducción generalizada de los costes para volver a obtener beneficios. Y esto implica recortes en el gasto social, lo que implica a su vez un deterioro de los servicios públicos, como es el caso de la educación pública. Y paralelamente se lleva a cabo un proceso generalizado de privatización. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, para intentar revertir la crisis, abre al negocio privado esferas que antes estaban bajo su control directo, ¿no? Por lo tanto, privatización y crisis van de la mano. La privatización es una estrategia del Estado para generar nichos de negocio para capitalistas privados en crisis. Por lo tanto, no tiene sentido entender que es simplemente algo fruto de la voluntad de políticos empresarios que podríamos cambiar simplemente con sustituir unos políticos por otros. La única forma de comprender la privatización de la educación pública es en relación con la crisis capitalista que la determina. Et volia preguntar que quines implicacions té tot això que ens expliques a l'hora d'organitzar totes les lluites entorn la problemàtica educativa. Pues lo que esto implica es que si nunca ha tenido sentido orientar nuestra práctica exclusivamente a exigir reformas al Estado, hoy esto tiene todavía mucho menos sentido, ¿no? Y esto no quiere decir que ciertas reformas no puedan ser necesarias, deseables o incluso posibles. Lo que quiere decir es que no podemos ignorar ni los límites ni el carácter contradictorio de las reformas. Lo explico. En cuanto a los límites de las reformas, para empezar, no toda reforma es posible. Por ejemplo, no sería posible una escuela estatal no clasista. Y en segundo lugar, el Estado no dispone de recursos ilimitados. La financiación de la educación pública depende de la acumulación en cada momento histórico. Y esto implica que en momentos de crisis como el actual, el margen para la reforma se reduce muchísimo. Y en segundo lugar, en lo que tiene que ver con el carácter contradictorio de las reformas, para que ciertas reformas puedan darse, reformas que mejoran las condiciones de vida del proletariado, al capital le tiene que ir bien. Y para que al capital le vaya bien, la clase trabajadora tiene que seguir siendo explotada y la tasa de ganancia tiene que ser satisfactoria. ¿Qué ocurre en momentos como el actual, en el que al capital le va mal? Pues que la socialdemocracia solo puede ofrecer humo o migajas, simple gestión de la miseria, porque no hay nada para repartir. Y esto se ve muy claramente en un ejemplo, y es que ante el aumento brutal de los desahucios, el Ayuntamiento de Barcelona ha sacado un proyecto de acompañamiento emocional a niñas desahuciadas, ¿no? Es decir, con una mano reprimen cada vez más y con otra tratan de endulzar la miseria. Y esto no quiere decir que entonces no haya nada que hacer, ¿no? Que tengamos que rendirnos ante la fatalidad de la crisis actual. Al contrario, por supuesto que es necesario seguir luchando contra la privatización de la escuela pública y contra los recortes, por la mejora de las condiciones de los centros, contra su infrafinanciación, contra las ratios inasumibles, por ejemplo, porque todas estas luchas pueden mejorar las condiciones de vida del proletariado. Lo que quiero decir es que no podemos ignorar ni los límites de la vía de la reforma, ¿no? Al menos si queremos organizar nuestra práctica en un sentido revolucionario. A les comunistes que hem estat fent crítiques entorn al paper de l'educació pública i a la vegada també hem intentat assenyalar com els límits de les reformes, se'ns ha acusat de maximalistes, és a dir, com si nosaltres, fins l'arribada del socialisme, no poguéssim desenvolupar cap lluita. A tu t'ha passat que t'han fet aquestes crítiques? Sí, me ha pasado alguna vez y creo que lo que estas acusaciones revelan es que o bien no se está queriendo entender lo que planteamos o que quizá podamos no estar explicándonos suficientemente bien. Yo creo que evidentemente hay algo de lo primero, pero quizá este es buen momento para desarrollar esto, ¿no? Digamos que en las organizaciones y colectivos anticapitalistas hay tres formas de entender la relación entre la situación actual de crisis brutal y ofensiva capitalista y el fin último al que aspiramos, ¿no? El fin del modo de producción capitalista o, en otras palabras, el socialismo.
En primer lugar, estarían aquellos que, reconociendo el estado de derrota actual, no ven en el presente ninguna potencialidad para la acción revolucionaria y, por lo tanto, no hacen nada, ¿no? por transformar el presente. Es decir, no desarrollan una práctica que conecte medios y fines. Y estos sí son abiertamente maximalistas, pero esta no es la postura más extendida hoy. La segunda postura, que sí que está mucho más extendida, es la de aquellos que sueñan con una sociedad comunista, pero convierten el socialismo en un modelo de sociedad utópico, en un fin que defender de forma meramente ideológica, porque no sabríamos cómo alcanzar, y por lo tanto, en coherencia con esto, desarrollan una práctica reformista, posibilista, en la que la reforma es un fin en sí mismo y se asume que esta es, mientras tanto, la única opción realista o posible. Es decir, curiosamente, su posibilismo en lo que tiene que ver con su estrategia es un reverso de su maximalismo ideológico. Y digo curiosamente porque son estos quienes más nos acusan de maximalistas a nosotras. Ambas posturas son un error porque ambas separan medios y fines y, por lo tanto, al extinguirlos convierten el socialismo en algo irrealizable. Los primeros solo ven limitaciones y los segundos sobreestiman las posibilidades. Y esto quiere decir, en lo que respecta a los segundos, es que acaban viendo el avance político en términos cuantitativos. O sea, toda posible alianza es algo que suma, ¿no? Algo deseable. Es decir, su práctica es muy oportunista. Y esto les lleva a compartir luchas con aquellos con los que pueden compartir algunos objetivos a corto plazo, pero nunca un proyecto revolucionario. Y esto se ve muy claramente en las movilizaciones en defensa de la educación pública, en la que pueden confluir movimientos sociales y partidos de la burguesía, anarquistas y socialdemócratas, rojipardos y progresistas, por ejemplo, ¿no? Y claro, esto hace que las luchas se agoten en el cortoplacismo. Y por eso podemos ver movilizaciones que crecen rápidamente, pero que luego se acaban desinflando. Y este desinfle no es algo casual, porque simplemente pues de pronto la gente pasa y se queda en su casa. O sea, este desinfle tiene que ver con esta lógica oportunista y con un modelo de falsa acumulación de fuerzas. ¿Cuál sería la tercera postura, que es la mía y la que estoy tratando de defender? Pues que es imprescindible que identifiquemos las posibilidades, pero sin sobreestimarlas y sin menospreciar las limitaciones. Y señalar que existen limitaciones y que estas limitaciones son reales no es maximalista, ni es negar la importancia de la lucha o de las movilizaciones. Al contrario, es precisamente porque no quieres que esas luchas se agoten o acaben subordinadas al programa de la socialdemocracia, por lo que es importante señalar esos límites. Límites que muchas de las que hemos participado en esas luchas conocemos y estamos tratando de superar. Y no es maximalista señalar que nuestros medios no están sirviendo a nuestros fines, que hay que romper con la lógica reformista del mientras tanto, ¿no? Del mientras llega el socialismo, pues hagamos cualquier cosa, ¿no? Y señalar que la lógica del mientras tanto es un problema, es un error, no es de alguna forma renunciar o abandonar el campo de la política real para replegarnos en un purismo ideológico tan abstracto como impotente. Al contrario, es entender la política real como el medio para alcanzar nuestros fines. La práctica revolucionaria tiene que hacerse cargo de las condiciones, y las condiciones hoy son jodidas, y se hace cargo de estas condiciones para transformarlas, sin hacer como que las dificultades no existieran o convertir las dificultades en una excusa para la renuncia. Ara ja per anar acabant l'entrevista, m'agradaria que ens expliquessis quines són les tasques que consideres que hem de desenvolupar les comunistes entorn a la problemàtica educativa. Pues diría que son muchas, pero bueno, voy a mencionar 5 que ya digo que no son evidentemente las únicas. En primer lugar, es necesario estar organizadas. Y esto es algo muy evidente, pero hay que decirlo porque es muy habitual entre el profesorado asumir que desde la acción individual y aislada uno debería ser capaz de contribuir a la emancipación de su alumnado, ¿no? Y si las limitaciones para esto siempre han sido muchas, ahora son aún mayores. Eso sí, no vale organizarnos de cualquier manera. Lo que necesitamos es aquella organización capaz de afrontar los problemas de raíz, y esto es la organización independiente del proletariado contra el capital y el Estado. En segundo lugar, no podemos superar aquello que no comprendemos, ¿no? Y por lo tanto, una tarea fundamental es preguntarnos cómo se reproduce hoy la lucha de clases en educación, muy especialmente en la escuela y en la universidad públicas, aunque no solo, ¿no? Y preguntarnos por esto para, a partir del análisis concreto, identificar estas limitaciones y posibilidades de las que hablaba antes, rechazando aquellos análisis que han subordinado en el pasado nuestras luchas al programa de la socialdemocracia. Y esto, por supuesto, no supone encerrarse a pensar aislándose del mundo. Esto tiene mucho más que ver con reflexionar críticamente sobre nuestra práctica y nuestras luchas.
En tercer lugar, es necesario organizar nuestras luchas como luchas de clase. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que es fundamental superar toda forma de división del proletariado. Y por poner dos ejemplos muy habituales en las luchas en educación, hay que rechazar de pleno el corporativismo y la defensa de la meritocracia. Y esto no solamente en los discursos, ¿no? Pasar de decir una cosa a decir otra, sino también en las formas en las que nos organizamos, lo que quiere decir aspirar a superar toda separación arbitraria, artificial, entre el profesorado y las estudiantes o entre las trabajadoras docentes y otras trabajadoras, como de la limpieza, de administración, de cafetería, etcétera. Em, en tercer lugar, es necesario seguir sosteniendo y seguir creando nuestras instituciones propias, instituciones como las escuelas populares, las universidades populares, las escuelas de militantes, y orientarlas en un sentido socialista. Y por último, en quinto lugar, es necesario integrar las luchas en educación en una estrategia socialista más amplia. ¿Por qué? Porque si la educación no es una esfera separada, sino que está determinado por procesos sociales generales, solo nos sirve una estrategia capaz de dar cuenta de todos estos procesos, de confrontarlos y de superarlos. Porque no queremos una educación controlada por burócratas y políticos profesionales cuya financiación dependa del ciclo económico. No queremos una educación sostenida gracias a la explotación de la clase trabajadora y orientada a la formación de fuerza de trabajo y de ciudadanos dóciles. No queremos una educación en un sistema de clases necesariamente segregadora. Y es que no se trata de justificar lo que la educación pública puede hacer por el alumnado en términos de movilidad social. De lo que se trata es de que la educación sirva para desarrollar capacidades para luchar, para identificar y defendernos de violencias, para comprender quién somos y qué podemos hacer. Si creemos que la educación debe ser necesariamente un proceso colectivo que permita a cada individuo desarrollarse de forma libre y plena, no podemos seguir conformándonos con defender la educación en su forma capitalista. Moltíssimes gràcies per venir a Prisma, Ani. Muchas gracias por invitarme. En aquest programa hem pogut veure els límits que tenen i que han tingut les lluites en l'educació. I com deia l'Ani ara, hem pogut situar quines són les tasques que tenim les militants comunistes per davant. Amb aquest programa hem pogut reflexionar entorn un altre front des d'on articular el procés socialista. Ens veiem el mes que ve al següent programa de Prisma. Moltes gràcies.